A continuación, la palabra del compañero doctor Walter Iván Larrea. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que creo no equivocarme si digo que en nombre de toda la comisión directiva, de los delegados de los distintos bancos, de los bancarios en general, para nosotros hoy es un motivo de gran orgullo poder realizar este acto y contar con la presencia de tantos compañeros secretarios generales y militantes y miembros de distintos sindicatos de la ciudad. Y bueno, por supuesto, y ya lo han marcado los compañeros, la presencia de estos invitados tan especiales, a quienes les quiero agradecer particularmente, a la doctora Miriam Larrea, al doctor Hugo Cañón y a algunos otros que se andan por ahí y que no lo estoy viendo, que me sepa disculpar, pero que sepa que también lo tenemos muy presentes. Decía que motivo de orgullo porque la política de terror instalada a partir del 24 de marzo, sin lugar a duda, tuvo a los trabajadores, junto a estudiantes, a intelectuales y a pensadores del campo nacional, pero digo a los trabajadores como una de sus víctimas predilectas, como sujetos a recibir la mayor carga de la represión del plan sistemático de terror. Y esto no fue al azar. La dictadura y sus ejecutores castrenses, pero también sus ideólogos civiles, sus auspiciadores, sus aplaudidores y finalmente quienes usufructuaron los planes de la dictadura, necesitaban acallar cualquier voz de resistencia que pudiera provenir desde el campo del movimiento obrero y desde el campo nacional, porque de lo que se trató el 24 de marzo fue de la institucionalización de un reprograma, de un reseteo del modelo económico-social que venía llevando a la Argentina con sus más y con sus menos, que tenía que ver con un modelo de sustitución de importaciones, un modelo en algunos momentos más tibio, en otros momentos más fuerte, de industrialización, que había sido el modelo que había regido en Argentina cuando a partir del 45 se derrota o se da por tierra con el plan agroexportador, digamos, de la oligarquía del centenario, de la década del 30 y demás. Este nuevo modelo, este nuevo paradigma necesitaba necesariamente acallar cualquier voz de disidencia y precisamente, y permítanme que ponga énfasis en las voces de los trabajadores, porque precisamente por ser un sector dinámico, de resistencia, combativo por naturaleza, independientemente de las identidades políticas que pudieran haber albergado a lo largo de la historia a este sector, digo, eran los trabajadores en quien se debía hacer uno de los blancos más importantes. Y con el mentado argumento y la excusa del combate a la subversión y los planes ya pergeñados mucho antes del 24 de marzo, ¿no? Ya pergeñados con mucha anterioridad y ya formados y abrevados ideológicamente en lo que han sido las prácticas del colonialismo francés en Argelia, en Indochina, perfeccionadas o sistematizadas luego por la doctrina de la seguridad nacional, con epicentro en la Escuela de las Américas en Panamá. Digo, estos planes vinieron a cambiar la matriz de la sociedad argentina y necesitaban instalar el terror, necesitaban acallar las voces, necesitaban eliminar y desaparecer literalmente cualquier resistencia que pudiera provenir del movimiento obrero, de los sectores de la juventud, de los sectores del pensamiento nacional. Y en ese sentido es bueno tener presente y el ejercicio de la memoria y la memoria como una política pública y de los actores sociales, que no solamente es una foto anclada en la nostalgia. Tenemos que construir memoria de lo que fue la dictadura, de lo que fueron los planes de este sector concentrado de la economía, precisamente porque las secuelas y las resultantes de aquel cambio de la matriz socioeconómica por un paradigma de corte absolutamente financiero y especulativo aún perduran en el día de hoy. Los bancarios creo que podemos
escribir largas páginas respecto de la complicidad de nuestro sector patronal. Una dictadura que diseña una estructura represiva que alcanza todos los puntos del país, que no deja nada librado al azar, que compra armas y compra voluntades y compra lealtades, necesita financiamiento, necesita financiación. La verdad es que esa financiación, ese financiamiento se lo brindaron los bancos del sistema financiero, tanto los de carácter nacional como los de carácter internacional, a cambio de endeudar el país, poner a la economía nacional y al esfuerzo de los argentinos al servicio de la gran banca y sin trepidar para ello en torturar, desaparecer, detener, secuestrar chicos y demás. Por eso las consecuencias de aquellos mentores ideológicos del plan económico de la dictadura hoy siguen vigentes. Ayer casualmente se dio a conocer la desclasificación de los archivos del Banco Central, de las actas del Banco Central durante la dictadura, y ya el actual presidente del Banco Central, el doctor Vanoli, en su paso por la Comisión Nacional de Valores, había creado una comisión de derechos humanos que había producido un informe. La verdad que esperamos la desclasificación para tener mayor acceso, pero hay mucho material, hay mucha bibliografía. Casualmente, aquí yo tengo adelante un libro llamado Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, uno de cuyos autores, paradójicamente o no, es el doctor Juan Pablo Boslaski, cuyo padre, docente de la Universidad Nacional del Sur, estuvo secuestrado de manera ilegal en la escuelita y fue uno de los 3 ciudadanos bahienses sometidos a un consejo de guerra espurio y que los condenó, digamos, de la manera más atroz. Casualmente, su hijo, continuando con estos estudios, ha publicado en compañía de Berbisky un libro que yo lo recomiendo porque está minuciosamente graficado toda la responsabilidad y los beneficios del sector financiero, del poder judicial, de la jerarquía eclesiástica, de los sectores de la prensa. Ahora, naturalmente y felizmente, aún en el marco del plan de terror y exterminio más atroz que la historia argentina conozca, con dificultades, pero con un tesón digno de mejor causa, se comenzó a resistir a la dictadura. La dictadura no le hizo asco a poner en práctica los métodos más perversos, no solamente para callar las voces disidentes, sino para instalar el temor. Recuerdo que uno de los juicios desarrollados en Bahía Blanca, en el primer juicio, cuando se trató el caso de una quincena de jóvenes estudiantes de un colegio secundario local de entre 16 y 17 años, cuando le consulté a uno de los sobrevivientes por qué creía que a él lo habían soltado después de 30 años de clandestinidad, de 30 días, perdón, de clandestinidad, de torturas atroces, de haber sido liberado y vuelto a secuestrar por el propio batallón de comunicaciones 181 y finalmente lo habían dejado libre. Entonces le pregunté, ¿y por qué cree usted que lo dejaron libre? Para que en mi barrio se instale el terror, dijo. A partir del momento en que él apareció, su familia y él pasaron a ser como leprosos aún para sus propios vecinos. Digo, esa práctica del terror, que no solamente se agotó en el mecanismo perverso, cruel y criminal de la tortura, la detención ilegal, la muerte o la desaparición física, también pergeñó estos instrumentos y estos mecanismos. Ahora, finalmente, estos hechos de resistencia, que debemos agradecer a las madres, a los organismos de derechos humanos, pero también al movimiento obrero, también a sectores del movimiento obrero, permitieron que poco a poco comenzara a filtrarse el sol. Digo el movimiento obrero porque, si bien el sindicalismo argentino deberá revisitar su propia historia en algún momento, para inclusive echar luz sobre algunas responsabilidades preexistentes al golpe del 24 de marzo, donde en muchos casos patotas de corte parapolicial han sido financiados de estructuras sindicales. También es cierto que la creciente lucha y resistencia, especialmente a nivel de comisiones internas, a nivel de comisiones de fábrica y demás, fue permitiendo empezar a minar
la omnipotencia de la dictadura. Me acuerdo, por ejemplo, de la gran huelga convocada en el año 79 por la Comisión Nacional de los 25, donde le costó el procesamiento judicial a quien conducía en ese momento esa agrupación, que era Saulo Gualdini. Recuerdo la gran movilización por pan y trabajo del 30 de marzo del 82, donde cayó muerto un trabajador en la ciudad de Mendoza. Y en fin, amén de tener que revisitar nuestras páginas, también hay momentos de mucho mérito en esta resistencia, acompañando por supuesto a las madres, a las abuelas y demás. Y claro, luego de la aventura de Malvinas, la salida de la dictadura, la salida a la recuperación de la democracia, y claramente esa primavera democrática que llenó a la sociedad argentina de expectativas y de esperanzas en que toda esa resistencia, de que todo ese batallar, ese ofrecer la vida contra la dictadura iba a tener su correlato con las instituciones de la democracia. Y la verdad que un auspicioso comienzo con el enjuiciamiento de las juntas de comandantes y famosa causa 13/86 de la Cámara Federal porteña, lamentablemente se vio frustrada después y tuvimos que asistir a la bochornosa sanción de leyes de impunidad, las leyes de obediencia de vida y punto final, coronadas después con el indulto presidencial del presidente Menem, indulto presidencial que en todo caso vino a coronar y a completar un marco que no solamente tenía que ver con las leyes del olvido, fue el momento del recrudecimiento y de la inauguración del periodo neoliberal tan nefasto que también vivimos los argentinos y que en todo caso vino a pretender completar la obra de la dictadura. Y hay un aspecto que muchos no conocerán, pero yo creo que en toda ocasión es bueno reiterarlo porque habla a las claras de la valentía de las personas, de la hidalguía del ejercicio de la función pública. Aquellas leyes de obediencia de vida y punto final tuvo un solo fiscal federal de la República que pidió su inconstitucionalidad y fue el doctor Hugo Omar Cañón, y me parece que se merece todo. También, por supuesto, digno recordar a los integrantes de aquella Cámara, por lo menos recuerdo a los doctores Cotter y Larraza, que fueron quienes también decretaron esta inconstitucionalidad que finalmente la Corte automática terminó derribando, ¿no? Pero me parece que siempre es bueno recordar estos hitos de la historia reciente porque, bueno, la actualidad y los avances que se han logrado también tienen en su haber estas cuentas y estas joyas. Tuvieron que pasar muchos años hasta que finalmente, a partir del 2003, con la gestión y la decisión del presidente Néstor Kirchner, y yo lo ubico en dos momentos ciertamente simbólicos, como fueron la orden de bajar los cuadros de los genocidas del Colegio Militar de la Nación, y la recuperación de la ESMA, centro clandestino de detención y tortura emblemático por su ubicación, por la vastedad y la cantidad de detenidos desaparecidos que allí pasaron. La recuperación como un centro de la memoria, como un centro donde se pudiera construir memoria, creo que son dos hechos simbólicos que inauguran esta nueva etapa y que en lo concerniente a Bahía Blanca y la región podemos decir, no sé si con alegría porque estamos juzgando a los responsables de crímenes y muertes, pero sí al menos con satisfacción democrática y satisfacción por el accionar de la justicia. Ya se han desarrollado 2 juicios con un total de 24 procesados condenados. Se desarrolla en la actualidad la primera parte de la megacausa armada que está
transcurriendo en estos momentos, donde hay 23 imputados. Y bueno, y a lo largo y a lo ancho del país, creo que son más de 600 y pico de ya represores condenados. Días atrás, en una oportunidad muy grata que tuvimos de escuchar tanto al doctor Cañón como al doctor Baltasar Garzón, este último jurista tan reconocido, comentaba que Argentina es un ejemplo en el concierto de las naciones. Y claro, y reflexionábamos luego, en la Argentina debe ser, si no el único, tal vez el doctor Cañón después me corrija, pero de los pocos, yo creo que el único, donde no se han necesitado de tribunales penales especiales, como fue en la ex Yugoslavia, como fue en los conflictos de Ruanda, como fue finalizada la Segunda Guerra Mundial, tribunales de Nuremberg y de Tokio. En la Argentina, los propios tribunales de la democracia, las leyes de la democracia, merced a la movilización de los organismos de derechos humanos, a la movilización de la sociedad en su conjunta y a la decisión firme y decidida de un gobierno, ha decidido llevar al proceso y condenar a los responsables de los mayores crímenes de la historia. Creo que eso nos convierte en un ejemplo para todos los países del mundo y de los que nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos. Claro que la satisfacción también encuentra muchas veces piedras en el camino o tardes grises. Al comienzo decía que ha resultado indispensable, ha resultado insoslayable, ha resultado determinante la colaboración de sectores civiles en la implementación sistemática del terror por la dictadura cívico-militar. Participación sin la cual la dictadura no hubiera podido conseguir sus objetivos y ni siquiera, tal vez, hubiera podido intentarlo, aun cuando sabemos de la voluntad mesiánica de las Fuerzas Armadas como partido militar a lo largo de la historia. Pero sin esta participación, sin este empuje, sin esta bendición, en el mayor sentido de la palabra, de los sectores civiles, y cuando hablamos de civiles también hablamos de las jerarquías eclesiásticas, de la jerarquía católica, no se hubiera podido avanzar. Y entonces resulta insoslayable avanzar en la investigación y el juzgamiento de los responsables civiles de la dictadura. No hay posibilidad de construir una sociedad democrática, plural, más justa, más inclusiva, de mayor bienestar, si no revisamos, si no investigamos, si no revisitamos las complejidades civiles, no solamente para conocerlas, sino para llevarlas a proceso y para que finalmente, en el marco de todas las garantías constitucionales que otorga la justicia argentina, puedan ser condenados. Y lamentablemente en nuestra ciudad y a nivel país, hace muy pocos días, no sé si casualmente o no, a pocas horas de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado, se han conocido, tanto a nivel local como a nivel nacional, pronunciamientos judiciales que precisamente impiden u obstaculizan la posibilidad de alcanzar investigaciones judiciales, investigaciones penales y eventuales sanciones punitivas para estos sectores. Creo que todo el mundo sabe de qué hablo. El caso Papel Prensa, con el rechazo al pedido de indagatoria propiciado por el fiscal, el sobreseimiento al empresario Blaquier por la noche del apagón en el ingenio Ledesma, y en la ciudad de Blanca, dictado por el juez Claudio Pontet, de la falta de mérito del empresario Vicente Mazot, propietario de la nueva provincia, acusado no precisamente de delitos menores, sino de ser coautor e instigador de la muerte de los obreros gráficos Heinrich y Loyola y haber sido parte del andamiaje de inteligencia del Batallón de Comunicaciones 181 y de la Armada con base en Puerto Belgrano. La verdad que son situaciones que demoran y que obstaculizan y que vienen tal vez a poner escollos en el camino de la construcción de la memoria, de la verdad y la justicia, pero como siempre, o como muchas veces cantan y proclaman los chicos de la juventud y de las agrupaciones, a veces lo imposible solo tarda un poco más. Y es imprescindible, insisto, avanzar en el juzgamiento de estas complicidades civiles, porque tenemos la obligación y la posibilidad de la memoria para que no nos escamoteen nuestro pasado, la verdad para saber de dónde venimos y de dónde vamos, y la justicia para que quienes ofenden
reparen esas ofensas. Muchas gracias.